todos los microorganismos tienen un comportamiento, ¿no? El cual los tenemos que conocer, ¿no? Y hay conceptos generales para todos. Si bien son generales para todos, cada uno va a tener su individualidad, ¿no? Entonces esto les va a servir para que cuando lleven sus clases con los distintos microorganismos, los distintos patógenos que van a ir conociendo durante el curso, va a servir como una base y una ayuda, ¿no? Y como referencia también, ¿no? Entonces, empezamos por cuál es la importancia de conocer las enfermedades infecciosas, ¿no? En este cuadro, como pueden ver, están las causas principales de defunción en el mundo, ¿no? Comparado 2019, de los años 2000 con los años 2019, ¿no? O sea, casi 20 años de diferencia. Y dentro de las 10 principales causas se encuentran enfermedades infecciosas, ¿no? De las vías respiratorias y enfermedades diarreicas, principalmente son infecciosas. Llevan la cabeza lo que son las no transmisibles, ¿no? Como cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Pero esto es de una forma global, ¿no? Y bueno, con respecto a las enfermedades infecciosas, comparando el 2000 con el 2019, en estos 20 años ha habido un descenso, ¿no? O sea, se está en una mejoría cuando uno lo ve de forma global. Pero cuando uno hace estas diferencias con respecto a los ingresos, ¿no? De los países de medianos ingresos o de bajos ingresos, las enfermedades infecciosas toman un mayor rol, ¿no? Como pueden ver, ingresa ya tuberculosis, ¿no? Continúan las enfermedades diarreicas y respiratorias y toman un mayor nivel dentro de las 10 principales causas. Y en países de bajos ingresos, más bien son la mayoría son enfermedades infecciosas, ¿no? Donde entra paludismo, tuberculosis, VIH, ¿no? Continúan las enfermedades diarreicas y respiratorias inferiores. Entonces, como pueden ver, en nuestro país, en toda su geografía, en todo su territorio, ¿no? Incluyendo Lima, que viene a ser la capital, se encuentran estos tres escenarios, ¿no? Los escenarios de buenos ingresos, de medianos ingresos y de bajos ingresos. Entonces, como médicos, esto lo van a vivir, ¿no? Lo van a tener el día a día y es necesario conocer estos conceptos básicos para poder dar una buena orientación y derivación cuando sea necesario. Con respecto a las enfermedades infecciosas también, toda enfermedad infecciosa, todo agente infeccioso, tiene el potencial, ¿no? De generar un problema en toda una localidad, ¿no? Y traspasar sus fronteras y llegar a ser un problema mundial como es el que estamos viviendo actualmente. Entonces así se conocen enfermedades nuevas, ¿no? A lo que se les llama enfermedades infecciosas emergentes, como también enfermedades que ya se conocen, que ya están en algunas regiones, o no están en algunas regiones, pero en algunas regiones sí está de forma endémica, pero estas pueden volver a generar un problema, ¿no? Lo que se llaman brotes, ¿no? O epidemias, y que pueden tener un componente de todas maneras de diseminación rápida cuando son trasladadas de un lugar de donde son endémicas a un lugar donde no eran endémicas, ¿no? Y ahí se puede generar todo un brote. Entonces así existen las emergentes, reemergentes, y bueno, siempre está el potencial también de uso humano deliberado, ¿no? Como fue el anthrax en su momento, cuando se utilizó como un arma biológica, ¿no? Entonces, las enfermedades infecciosas hasta ese punto también están involucradas. Así, este cuadrito, como pueden ver, están representados en esta imagen, perdón, estas infecciones emergentes, las reemergentes a nivel mundial, ¿no? Siempre lo cuento como anécdota, el encargado del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos empezó este cuadro en 1987, iniciando con el VIH como el primero de esta gráfica, ¿no? Y a través de los años ha ido actualizando, no solo con emergentes, ¿no? Sino también con reemergentes,
y se ha llegado a este cuadro y esto va a seguir dándose, ¿no? Ahora, el Perú no está libre, pues no es algo aislado de todo lo que sucede en el mundo, pero tiene sus particularidades también, ¿no? Ya por componentes geográficos y por componentes del comportamiento humano, también todo eso está bastante ligado a las enfermedades infecciosas. Entonces, en el Perú también tenemos nuestras enfermedades endémicas, enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? La mayor y que se inició acá en Perú y que afectó a toda Sudamérica y parte de Centroamérica fue la del cólera en el 91, ¿no? Y bueno, ahí han ido ingresando y sobre todo algunas arbovirosis que ingresan más o menos por esta zona de Brasil, Venezuela, Colombia. Y bueno, todos esos temas de enfermedades emergentes y emergentes tendrán tal vez ya otra clase, ¿no? Entonces lo importante es reconocer esto, ¿no? La relación que hay entre los microorganismos y el ser humano, ¿no? En el planeta, en la Tierra, como la conocemos, los microorganismos han existido desde mucho antes que el ser humano como lo conocemos actualmente, ¿no? E incluso de como lo tenemos conocido, estudiado, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, ¿no? Hongos, se han interrelacionado entre sí en este mundo para poder subsistir, ¿no? Y sobrevivir y mantener su especie, ¿no? Es por eso de que muchos de los antibióticos se consiguen de bacterias, ¿no? Y ese es un resultado de su interacción entre ambas para poder vivir aquí en la Tierra, ¿no? Y en esta interacción, pues en algún momento interviene ya el ser humano como tal y pasa a ser un organismo más, ¿no? Un ser vivo más en la Tierra y que interacciona con todos estos. Y no solo es con los microorganismos, sino también incluyen otros organismos más igual de complejos que el ser humano, o de distinta complejidad, ¿no? Multicelulares, que han generado pues toda una interrelación y la continuidad de todas las especies que se conocen hasta ahora. Ahora, esto se va a seguir dando en el futuro, se van a seguir abriendo microorganismos, los microorganismos van a mutar también, evolucionar, mejor dicho, ¿no? Y dependiendo de la interrelación con el humano, con otros huéspedes y otros seres vivos, se van a ir generando, pues, distintas circunstancias, ¿no? Que van a impactar en el ser humano. Ahora, esta relación con los microorganismos es tal que incluso se da en la vida intraútero, ¿no? En infecciones que pueden afectar a la mujer gestante y trasladarlas al feto, ¿no? Y o sea, tanto intraútero y en el canal del parto ya está habiendo una gran interrelación de microorganismos. Entonces, de esto nadie está libre. Lo bueno de todo esto es que esta interrelación no siempre es negativa, ¿no? Más bien al contrario, en la gran mayoría de veces esta interrelación con el microorganismo es positiva, ¿no? La resultante de esta interrelación entre nuestro sistema inmune y los microorganismos a través de los años ha generado esto, ¿no? En que nosotros contengamos una serie de microorganismos en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Hay algunas en las que sí definitivamente no debe haber microorganismos, ¿no? Como son los pulmones, ¿no? El hígado, el páncreas, ¿no? Los riñones per se, y han ido cambiando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes se consideraba que la vejiga totalmente era estéril también, y bueno, esto ha ido cambiando, y se considera pues un número mínimo de microorganismos que pueden estar en la vejiga sin significar una infección urinaria. Por eso que en la actualidad, después de tratar una ITU, ya no es recomendado hacer cultivos, porque uno puede captar a estos microorganismos y pensar que todavía está la infección, y lo cual no es correcto, ¿no? Y eso tal vez se vea más adelante, en sus futuras clases. Entonces así tenemos distintos microorganismos, gran cantidad de microorganismos, en nuestro cuerpo, y a lo que esto se le conoce como el microbioma, ¿no? Se considera que tenemos 10 veces más células de otros microorganismos que células propias, ¿no? Y esto no es para asustarse tampoco. Como mencionaba, este microbioma tiene un efecto positivo en nosotros, ¿no? Tanto por ejemplo, a nivel de los intestinos, interviene bastante en el metabolismo de nuestros alimentos que ingerimos.
¿no? A nivel de la piel y de otras mucosas, sirven como entrenamiento para nuestras células, para nuestro sistema inmune, ¿no? Para que esté activo y, y así, unas sucesivas efectos positivos de tener esta interrelación de microorganismos con nosotros. Cuando esto es un problema, cuando se genera lo que conocemos ya como la enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa viene a ser esta interacción eh, entre el microorganismo y el huésped, pero que es disregulada, ¿no? Que está alterada, ¿no? O es un microorganismo ya que su interrelación de por sí es dañina para el huésped, ¿no? Esta interrelación dañina genera síntomas y signos de enfermedad y a todo esto se le conoce como enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces tenemos un tejido, ¿no? Donde va a haber un agente infeccioso, ¿no? Y una respuesta inmune. Entonces el agente infeccioso por sus características propias puede generar daño, ¿no? Pero igualmente también el sistema inmune, al querer contrarrestar al agente infeccioso, va a generar una respuesta inflamatoria, ¿no? Actividad de las células de defensa, y que van a también generar un daño, ¿no? Entonces, esta relación, estas acciones que toma el microorganismo como nuestro sistema inmune, van a generar un daño en el tejido, lo cual va a dar síntomas y signos. Y esto se le conoce como enfermedad infecciosa. Entonces, ahora, todo esto tiene un proceso, ¿no? No es que sucede de un momento a otro, cada microorganismo va a tener su tiempo, ¿no? Y vamos a ir viendo esto en adelante, ¿no? Para que suceda una infección, y eso hay que recordar también, ¿no? La diferencia entre infección y enfermedad. Infección es cuando el microorganismo ingresa a nuestro organismo, pero sin haber generado mayor problema, ¿no? Mayor signos o síntomas. Enfermedad es cuando, como mencioné, ya la interrelación entre nuestro sistema inmune y el microorganismo genera un daño, y esos signos y síntomas, y a lo que se conoce como enfermedad. Entonces, para empezar una enfermedad, una infección, toda una infección, debe haber un grupo de personas que sean susceptibles a este microorganismo, ¿no? Y no solo ser susceptibles, sino deben de exponerse al microorganismo, ¿no? Por las distintas vías ya particulares de cada patógeno, ¿no? Entonces debe ser susceptible, deben exponerse, y de estos expuestos, no el 100% se va a infectar. Todo esto depende de las características del microorganismo, ¿no? Y algunas condiciones genéticas previas, ¿no? Pero que son la minoría, estas condiciones genéticas previas, ¿no? Pero en general, no todos los expuestos se van a infectar, ¿no? Ese es un concepto que tienen que tener claro desde siempre. Ahora, todos los que están infectados, un grupo se va a enfermar, ¿no? Un grupo va a generar una respuesta inflamatoria, el microorganismo de per se, por sus características propias, va a generar un daño tisular y se van a enfermar. Igual va a haber una diferencia, ¿no? Entre el grupo de infectados y el grupo de enfermos. Hay que recordar que dependiendo de las características del microorganismo sobre todo, y también del estado inmunológico de las personas, estos porcentajes pueden variar, ¿no? Y ahí vamos a verlo con un ejemplito. Luego de que la persona enferma, puede el organismo, el sistema inmune, en su control, eliminar el sistema inmune eliminar al microorganismo que ingresó, ¿no? Y puede esta persona volver a ser susceptible al mismo microorganismo, ¿no? Eso puede darse. Otro camino que puede haber después de la enfermedad es que el sistema inmune erradica al microorganismo y genera una memoria, ¿no? Genera una respuesta inmunitaria que lo protege para una segunda o una tercera exposición, ¿no? Esto también ya se va a ver dependiendo, hay microorganismos que generan una respuesta inmunológica de largo tiempo, ¿no? Incluso algunas veces son respuestas inmunes de por vida, como hay
respuestas inmunes transitorias, ¿no? Eso se va viendo con cada microorganismo. Muchas veces en la interrelación que se generó de enfermedad se resuelve, pero el microorganismo no es eliminado del cuerpo, no queda en algunas zonas de forma latente, ¿no? A eso se le conoce como infección latente, y esta siempre va a tener la potencialidad de poder reactivar, ¿no? Y volver a enfermar. Y un cuarto camino es que, bueno, la persona en la enfermedad, en el daño tisular sea tan severo que lo lleve a la muerte, ¿no? Entonces, este es el proceso de la infección, ¿no? Va a haber un grupo de susceptibles, no todos se infectan, de todos los infectados no todos se enferman, y de los que se enferman pueden terminar volviendo a ser susceptibles, ya quedar protegidos eh, temporalmente o ya de por vida, o quedar con una infección latente, ¿no? O algunos no recuperarse y fallecer. Ahora, este camino no es, cada uno de estos pasos no se da en todos los microorganismos. Muchas veces, y que casi siempre es lo más frecuente, muchas personas infectadas no llegan a enfermarse, ¿no? Y pueden volver, y pueden quedar en cualquiera de estos tres casos, ¿no? O sea, volver a ser susceptibles, ¿no? Después de haber sido infectados, o quedar con una infección, con una respuesta inmune ya de larga data, o quedarse con una infección latente. Un momentito, sí. Ok. Había mucho ruido y tengo que cerrar las ventanas. Entraré un poquito en calor, pero no hay problema. Bueno, entonces, este es el proceso de infección y enfermedad, ¿no? Y las resultantes que pueden haber. Así, entonces, se van a generar unos conceptos que son importantes que ustedes los conozcan, ¿no? La capacidad que tiene un microorganismo al ver de que la persona se exponga y que lo infecte, a eso se le llama infecciosidad, ¿no? O sea, ¿qué tanta capacidad tiene de infectar al ser humano, ¿no? La capacidad del microorganismo que de infectar, generar enfermedad, a eso se le llama patogenicidad. Y la capacidad, o bueno, la característica de generar una enfermedad y que ésta sea tan severa y que llegue a la muerte, eso se le llama virulencia. Enfermedad severa o muerte. Entonces estos son conceptos que hay que tenerlos claros, ¿no? Muchos microorganismos van a ser altamente infecciosos, pero poco patogénicos, ¿no? O algunos son poco infecciosos, ¿no? Pero tienen alta patogenicidad, ¿no? No necesariamente la alta patogenicidad va relacionada con virulencia, pero sí tienen, dependiendo de las características de cada microorganismo, puede ser tan patogénico o tiene tantas características de virulencia que llevan a una mortalidad, ¿no? O morbimortalidad muy altas. Todo esto, por ejemplo, un ejemplo rápido e interesante viene a ser la tuberculosis, ¿no? No el 100% de las personas que se exponen se infectan, ¿no? Se ha considerado así por cálculos que más o menos se infectan un 30%, ¿no? De ese 30% se enferman o hacen enfermedad en el primer año de infección un 5%, y el otro 5%, perdón, o sea, un 10% hace enfermedad, un 5% en el primer año y otro 5% en el transcurso de su vida después del año, ¿no? Si es que se infectó y no se enfermó en el año, entonces ya tiene un 5% de posibilidades de enfermar. Entonces, imagínense, ¿no? Si es que un 5%, 10% se enferma, imagínense cuántos se han expuesto y cuántos se han infectado, ¿no?
teniendo tanta tuberculosis como lo tenemos acá en el Perú, ¿no? Y bueno, la tuberculosis en una buena proporción queda como infección latente. En un menor porcentaje de personas, no hay un cálculo como para dar un número, pero algunos no enferman y no hacen infección latente, sino vuelven a ser susceptibles, ¿no? Como que su primera línea de defensa fue tan potente que no llegó a enfermar y ni siquiera establecerse como infección latente, ¿no? Pero pueden volver a ser susceptibles nuevamente a la tuberculosis, ¿no? Y en tuberculosis conocemos pues que puede reactivar, ¿no? Ahora, estos porcentajes que he mencionado son en una persona en población en general, digamos, ¿no? Sin inmunosupresión. Pero está bien conocido pues que con la infección por el VIH estos porcentajes varían totalmente, ¿no? Este 5% que mencioné al año, con una persona con VIH y SIDA se vuelve a 30%, ¿no? Y muchos de estos ni siquiera pasan el año como para decir que van a, y después del año, ¿qué tanto porcentaje incrementan? Aunque se ha considerado que por año incrementa hasta un 10%, si no me equivoco, por año, las posibilidades de hacer enfermedad, ¿no? Por tuberculosis, ¿no? De ese 30% inicial que ya existía. Entonces, la diabetes también, incluso la prediabetes, también tiene un impacto en estos porcentajes con respecto a la tuberculosis, ¿no? Y así con cada microorganismo uno va a poder ir viendo este comportamiento, ¿no? Y por eso siempre les menciono a todos en esta clase que pueden utilizar esta gráfica como para con cada microorganismo que ustedes vean, buscar, ¿no? Buscar qué tanta infecciosidad tienen, qué tan patogénicos son, ¿no? Y qué tanto porcentaje llega de mortalidad, ¿no? Con respecto a su virulencia. Si el microorganismo que ustedes están viendo una vez recuperado vuelve a ser susceptible o se genera inmunidad, si esta inmunidad es de largo plazo o de corto plazo, ¿no? Transitoria, quienes generan infección latente, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como para que, así a modo de juego, en cada clase que tengan puedan, con el microorganismo que vean, armar esta gráfica, ¿no? Ahora, siguiendo con estos términos y con la idea un poco que estaba mencionando, el tener VIH, el tener diabetes, ¿no? Y otras condiciones, no es que el virus o el microorganismo sea más potente, ¿no? Simplemente es que en estas condiciones el sistema inmune es el que está afectado, ¿no? Entonces, cuando hay un sistema inmune debilitado, los microorganismos que de por sí eran patógenos pueden aumentar sus porcentajes, como mencioné, ¿no? La tuberculosis es patógena, de por sí, con sistema inmune fuerte o débil, la tuberculosis es un patógeno, pero en un sistema inmune debilitado, pues es más patogénico, ¿no? O incluso ahí sí más virulento. Pero existen microorganismos que nosotros nos exponemos todos los días y muchas veces nos infectamos, pero no nos enfermamos, ¿no? O produce un cuadro de enfermedad muy leve, o lo más probable es que ni siquiera una persona enferme, ¿no? Con muchos microorganismos que nos exponemos diariamente. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un sistema inmune debilitado, estos microorganismos que normalmente no eran patogénicos, se vuelven patogénicos y pueden producir enfermedad e incluso muerte. A estos microorganismos que normalmente no son patogénicos, pero que sí generan enfermedad en un sistema inmune debilitado, a eso se les conoce como patógenos oportunistas. Se están aprovechando, están acogiendo esa oportunidad de un sistema inmune debilitado para generar enfermedad, ¿no? En la actualidad esto ha tomado bastante fuerza porque hay bastantes condiciones que incluso médicamente uno las genera, ¿no? Casi como podríamos decir de forma iatrogénica, ¿no? Cuando se hacen los trasplantes, por ejemplo, ya sea de órganos sólidos, ¿no? Corazón, pulmón, riñón, hígado, cuando uno trasplanta estos órganos, para que la persona que recibe el órgano no lo rechace, se le dan distintos fármacos inmunosupresores, ¿no? Para que generen una tolerancia. El problema es que buscando esta tolerancia,
si bien ya no va a rechazar el órgano, va a tener, le estamos poniendo como que el camino libre para estos microorganismos que no eran patógenos, ¿no? Y peor, hablar de los que de por sí son patógenos. Entonces hay muchas condiciones, ¿no? Con medicamentos, sobre todo para enfermedades autoinmunes, para enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Muchos fármacos que modulan el sistema inmune. Y bueno, en el cáncer, con las quimioterapias, el sistema inmune se tira al suelo. Entonces existen muchos microorganismos que normalmente no hacían enfermedad y que ahora en realidad son un gran problema a nivel intrahospitalario sobre todo, ¿no? Y muchas veces con un gran perfil de resistencia. O con fármacos que son muy tóxicos. Entonces, eso en la actualidad es un gran problema, el tema de los patógenos oportunistas, pero bueno, los patógenos siguen siendo patógenos y también están mutando y generando resistencia, entonces es algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Un concepto, algo que quiera una pequeña aclaración? ¿Todo claro? Entendible. Yo creo que hasta Ya ahora sé. todo entendido. Nada de otro mundo, que digamos, ¿no? Hay muchas cosas que ya pueden haber escuchado y haber revisado también. En microbiología, ¿no? En sus cursos al inicio, se toman mucho estos temas, pero es importante aclararlos nuevamente, ¿no? Con respecto a lo que, para que se dé, pues, la enfermedad infecciosa, para que se dé esta interrelación, deben de confluir varias cosas, ¿no? No se da espontáneamente, ¿no? El microorganismo no aparece de la nada, ¿no? El microorganismo necesita un ambiente para poder subsistir. Este ambiente debe encontrarse también el huésped, en este caso el ser humano, ¿no? Y no solo estar presentes, ¿no? Sino que sus actividades, ¿no? Generen que ellos se puedan encontrar, ¿no? Que el agente llegue, ¿no? Que el huésped sea expuesto a la gente, ¿no? Entonces, por eso existe lo que se le conoce como la triada epidemiológica, ¿no? Huésped, agente y ambiente deben estar interrelacionados para que se dé la enfermedad infecciosa. Eso más o menos así se van a percatar que siempre cada clase que se dé, tal vez no explícitamente se ponga este cuadro o se diga, ¿no? El huésped, agente, ambiente, pero ustedes lo van a notar, ¿no? Entonces, debe haber todas estas condiciones, ¿no? Para que el huésped con el agente estén cerca, se interrelacionen y el agente pueda ingresar y generar la infección y la enfermedad. Tanto así como que en la actualidad los determinantes sociales están siendo muy importantes, ¿no? Porque se ha visto pues que si solo nos centramos en lo que son medicamentos, ¿no? O controlar una enfermedad ya infecciosa, nunca se va a poder erradicar algo, ¿no? Uno tiene que actuar en distintos niveles y muchos de estos ni siquiera son casi cuestiones médicas, ¿no? Por ejemplo, en la evolución de lo que ha habido de las reuniones mundiales para combatir a la tuberculosis, se añadió un pilar, ¿no? En los últimos, entre el 2015, si no me equivoco, se añadió un pilar que era incluso la parte política, ¿no? La parte política, y uno dice, pero hasta en esto se mete la política, hasta en eso afecta una cuestión de salud, ¿no? Una decisión política, cuando hay intereses políticos, ¿no? El que se determine, ¿no? Por una resolución o algo, digamos, algún tratamiento, alguna conducta, todo esto va a impactar, ¿no? Podemos hacer diagnósticos, podemos estar bien preparados y todo, pero si no se tienen las herramientas, no se tienen las condiciones, ¿no? Afecta en todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo lo que son también las condiciones de salubridad, ¿no?
las condiciones también económicas de cada familia, ¿no? Todo eso al final va a generar pues que esto se dé y que la enfermedad infecciosa pues continúe. Por ejemplo, igual seguimos con el ejemplo de la tuberculosis. Uno puede hacer un buen diagnóstico, tener una prueba diagnóstica, la más reciente, una prueba molecular, ¿no? Darle el mejor tratamiento desarrollado por la ciencia, ¿no? En el mejor ensayo clínico, etcétera. Pero con eso lo estoy tratando y le estoy curando de ese episodio. Pero si esa persona regresa a su hogar donde hay un hacinamiento, ¿no? De 5 familias, ni siquiera se puede mencionar que sea una casa, ¿no? 5 familias en 1 o 2 cuartos, ¿no? Con pobres condiciones de salubridad, pobre alimentación, en donde todos, si no es que todos ya tienen tuberculosis y no solo de una tuberculosis, digamos, sensible, sino también con distintos patrones de resistencia. De nada sirvió todo lo anterior, ¿no? O sea, de nada sirvió los grandes conocimientos, el conocer, el dar un tratamiento, el investigar en tratamiento. O sea, si no se trabaja aquí incluso, muchas veces de nada sirve lo que se trabajó en otras partes, ¿no? Entonces es importante conocer esto y actuar en todos estos niveles. Yendo un poco más a la parte más activa, digamos, también entra lo que es la cadena epidemiológica, ¿no? La cadena epidemiológica, esto es algo más, digamos, ya de la interrelación y cómo se comporta el microorganismo para infectar y llegar al huésped, ¿no? Esta cadena epidemiológica consta de 6 puntos, ¿no? Podemos iniciar con el agente infeccioso, ¿no? El agente infeccioso, muchos sí normalmente tienen fases que viven en el ambiente. Un momentito. Ya está. Continuamos. Entonces, esta cadena epidemiológica es importante conocerla, porque si bien hay microorganismos que tienen fases, ¿no? en su desarrollo, en su ciclo biológico, generalmente necesitan un lugar en donde mantenerse, pues, ¿no? En donde multiplicarse y mantenerse, ¿no? Entonces, así existe lo que se llaman los reservorios, ¿no? Muchas veces estos reservorios son eh, otros microorganismos, organismos, perdón, ¿no? Otros seres vivos, como también pueden ser lugares, ¿no? Donde pueden estos mantenerse y pasar de este reservorio, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de este reservorio, el agente causal específico, cómo es que sale del reservorio? Eso también es importante conocerlo. Va a haber una puerta de salida del agente, ¿no? No se teletransporta, digamos, ¿no? Hay una puerta de salida. Esta puerta de salida, una vez que salen, no es que también, digamos, inmediatamente el huésped está ahí al lado de la puerta, ¿no? Sino va a haber un modo de cómo este agente, desde que sale, cómo llega al huésped, ¿no? Hay un modo de transmisión, ¿no? Que puede ser vía aérea, fomites, ¿no? Alimentos, etcétera, ¿no? Incluso pueden existir acá otros seres vivos, ¿no? A los que se les llama los huéspedes transitorios, ¿no? O intermediarios, ¿no? Y desde ya sea el modo de transmisión,
es cómo se acerca hacia el huésped, y tiene que haber una puerta de entrada al huésped también, ¿no? Y esta puerta de entrada, por más que se dé todo esto, tiene que haber una susceptibilidad, ¿no? Que es con lo que iniciamos en la gráfica que les enseñé, ¿no? Si, tiene que haber un huésped susceptible, ¿no? Si no es susceptible, por más que se dé todo esto, bueno, puede estar la puerta abierta, digamos, y la gente va a ingresar y no va a generar mayor problema infeccioso o enfermedad. Entonces así, igual en cada microorganismo se va a ir viendo, y es bueno que con cada microorganismo que ustedes vean en sus distintas clases, llenen este cuadrito de cadena epidemiológica para poder conocerlo mejor. ¿Y de qué sirve esto? Su mayor utilidad es que para uno poder contrarrestar una enfermedad infecciosa, y si uno la quiere erradicar sobre todo, controlar o erradicar, uno debe de actuar en cada punto, ¿no? De nada sirve si yo me centro en la puerta de entrada, o me centro en fármacos para contrarrestar a la gente, ¿no? O me centro en variar la susceptibilidad, ¿no? Lo que vendría a ser, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Entonces, si uno toma acciones aisladas, ¿no? Va a tener cierto impacto, sí, pero no van a controlar ni erradicar una enfermedad infecciosa. En cambio, si uno utiliza en todos los puntos, de esa forma es que se va a dar el mayor impacto, ¿no? Entonces, si uno no conoce estos puntos en cada microorganismo, de sus acciones poco efecto van a tener, o poco impacto, ¿no? En la salud. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, y utilicen esta gráfica también para todas sus demás clases. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo rápido con el coronavirus, ¿no? El agente causal es el SARS-CoV-2, ¿no? Este virus, este coronavirus. Ahorita el principal reservorio en realidad vienen a ser todas las personas enfermas o asintomáticas, que donde pueden transmitir, donde está el virus y pasa, ¿no? Hacia otra persona. Bueno, hay distintos microorganismos en el cual se considera que inició, ¿no? La primera transmisión hacia el ser humano, pero ahorita el reservorio principal es el mismo ser humano, ¿no? La puerta de salida viene a ser pues la vía respiratoria, las personas al toser, estornudar, gritar, cantar, generan aerosoles. Ese viene a ser el modo de transmisión. El modo de transmisión viene a ser de forma directa a través del aerosol o de las gotitas respiratorias, y de forma indirecta cuando estas gotitas respiratorias contaminan una superficie y uno tiene contacto con la superficie hacia la puerta de entrada, ¿no? Ahí intervienen las manos sobre todo, ¿no? Y la puerta de entrada es la vía respiratoria y las mucosas también, ¿no? Y bueno, en la actualidad pues está en aprobaciones de emergencia de distintas vacunas, con estudios de fase 2 o estudios de fase 3 con resultados intermedios. Ya se está empezando a vacunar para poder trabajar sobre esta parte, ¿no? Sobre la susceptibilidad. Pero eso no quita que uno no siga buscando, porque se siguen ensayos clínicos para una búsqueda de un tratamiento específico, ¿no? A la actualidad no hay algo que directamente afecte y genere un impacto clínico, ¿no? Uno no debe, igualmente uno debe de seguir actuando en la puerta de salida, ¿no? Por eso debemos de usar las mascarillas simples, para evitar que esas personas sintomáticas o asintomáticas, pero infectadas, no expulsen las gotitas infectantes o el aerosol, ¿no? En el modo de transmisión se trabaja, esto es con respecto a las condiciones ambientales, ¿no? Que viene a ser estar en espacios amplios, ¿no? Tener una buena ventilación, y mantener un distanciamiento entre persona y persona, ¿no? Y la puerta de entrada vendría a ser el uso de las mascarillas, de los respiradores, ¿no? El N95, el KN95, ¿no? Entonces, todo se debe seguir usando. No es que ya aparece vacuna y ya me libero de todo esto, ¿no?
todo debe de seguir utilizándose hasta que se genere un aplacamiento y un control de la enfermedad, ¿no? En este caso del COVID-19. Entonces, esto es en contextos, en el tema amplio de lo que son las enfermedades infecciosas y el proceso de infección-enfermedad, ¿no? Y de forma, hablando en global, en el grupo, en los humanos, digamos, ¿no? En la población, digamos, o en un grupo determinado de personas. Pero cada microorganismo, al ingresar al ser humano, individualmente esa persona va a tener una historia, ¿no? De cómo se va a comportar la enfermedad en esa persona, ¿no? A eso se le conoce como la historia natural. Entonces está determinado más o menos cada agente cómo es que al infectar al humano, cómo lo afecta, ¿no? Y en qué periodos, ¿no? Y a esto se le conoce como la historia natural, ¿no? Entonces, igual vamos a tocar estos términos de susceptible, infectado, enfermo, muerte. Y empezamos, como mencionaba siempre, con la persona susceptible, ¿no? Una persona susceptible tiene que exponerse, ¿no?, al microorganismo. El microorganismo tiene que tener la capacidad de infecciosidad suficiente para infectarlo, ¿no? Una vez infectado, esta persona todavía no va a tener síntomas, ¿no? El microorganismo se va a comenzar a multiplicar, se va a ir al lugar donde tiene mayor tropismo, ¿no? Vía respiratoria, vía digestiva, la vía del sistema nervioso, etc. Y hasta que llegue a un punto necesario, como para que no solo en cantidad, sino por ya sus características de virulencia, o de, mejor dicho, patogenicidad, genere síntomas, ¿no? Entonces, ese periodo entre que infectó y que genera síntomas se llama periodo de incubación, ¿no? Cada microorganismo va a tener su periodo de incubación, ¿no? Y esto es importante como para uno determinar entre la exposición y la enfermedad, ya uno puede ya sacar conclusiones y ir diciendo qué agente puede ser o no puede ser, ¿no? El que esté produciendo un problema en una persona que uno está evaluando. Cuando inician los síntomas, en general las infecciones, muchas veces más es la respuesta inmunológica, ¿no?, que está generando, ¿no?, sobre todo la innata, está generando un primer choque, ¿no?, contra el microorganismo que ha ingresado. Entonces, muchas veces van a haber síntomas que no son específicos, ¿no? Malestar general, un poco de dolor de cabeza, o fiebre, ¿no? Y eso puede ser, pues, desde un resfrío común hasta tuberculosis o coronavirus, o etcétera, ¿no? Entonces, a esto se le llaman periodo prodrómico, perdón, ¿no? Cuando hay unos síntomas iniciales, pero son muy inespecíficos, ¿no? Pero luego continúa, pues, ¿no?, ya la respuesta inmune, el microorganismo ya tiene mayor interacción, mayor expresión de sus factores de virulencia, ¿no? Y genera lo que es ya el periodo de estado, el periodo clínico. Este periodo es ya en donde está claramente determinado el daño que está generando en el tejido donde está alojado principalmente, y la respuesta también del sistema inmune que genera parte de los síntomas y signos, ¿no? En muchas patologías uno ya con la afectación que tiene, el tiempo que demoró de entre la exposición y los síntomas que se van dando, uno puede orientar y decir, bueno, esto parece ser tal infección, tal agente infeccioso es el que está generando esto, ¿no? O tales agentes, ¿no? Ya uno va disminuyendo las posibilidades a uno que otro agente, ¿no? Muchas veces, y antes era más frecuente escuchar el término patognomónico, ¿no? Uno decía, encontraba tal cosa, esto es patognomónico. Y cada vez ese término está en desuso, ¿no? Porque en esta interacción, en esta enfermedad, hay muchas condiciones que son muy parecidas entre un agente y el otro y son indistinguibles, ¿no? Y que solo en realidad las pruebas de laboratorio definen cuál fue al final el agente que generó la enfermedad, ¿no?
Pero eso no quita que uno no tenga que ir con un pensamiento ya de qué estoy buscando, ¿no? No también disparar al aire y tirar toda una batería de agentes, porque más bien uno puede detectar el microbioma, ¿no? Que mencioné al inicio, y confundir y pensar que el agente que uno encuentra es el que está causando la enfermedad. Entonces tiene que ir orientado así. Bueno, después del periodo de estado va a haber un periodo de convalecencia, ¿no? El sistema inmune controla la infección, ¿no? Se genera todo un equilibrio y los síntomas van disminuyendo hasta desaparecer en lo que se llama el periodo de convalecencia. Después de este periodo de convalecencia, igualmente queda, como había mencionado, en lo que es el proceso de infección, la persona puede ser susceptible nuevamente, quedar inmune a corto o largo plazo, o quedar con una infección latente, ¿no? Y bueno, muchos en el periodo de estado, dependiendo de las características de virulencia de la gente, pueden llegar a la muerte. Entonces, todo esto se da en los microorganismos, ¿no? Cada uno tiene sus curvas, ¿no? Algunos tienen mayor capacidad, mayor mortalidad, por ejemplo, la rabia virtualmente es 100% mortal, ¿no? Contaditos con los dedos de las manos, hay personas que han sobrevivido, pero con intervención del ser humano y con condiciones muy, muy invasivas, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Justamente las actividades y las acciones que hacen el personal de salud es para que esta curva, ¿no? La corte y más bien no hayan o no hayan ni siquiera enfermos o al menos no se llegue a muertes, ¿no? Y en realidad todos nuestros esfuerzos deben darse para que cortarlo desde aquí atrás, ¿no? Desde antes de la infección, o sea, ¿para qué exponerse, ¿no? Y bueno, muchas de las infecciones están muy arraigadas con comportamientos humanos comunes, ¿no? Que es difícil poder manipular, ¿no? Entonces muchas veces las acciones van más destinadas a otros puntos, pero como menciono, uno debe actuar en todo nivel. Entonces, esto viene a ser la historia natural de las enfermedades infecciosas. Hay una exposición, un periodo de incubación, un periodo prodrómico. Muchas veces este es muy corto o a veces es indistinguible del periodo de estado, ¿no? Eh, el periodo de estado per se, ¿no? Con algunas características que van a orientar o no a un agente, y bueno, el periodo de convalecencia, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, algo que quieran o compartir o aclarar? Doctor, yo tenía una pregunta. Es con respecto Bien, a la bien. epidemiología de las enfermedades infecciosas acá en Perú. Muchas veces se manifiesta, ¿no? O se dice que tal enfermedad infecciosa es prevalente de una zona de Perú, ¿no? Por ejemplo, hepatitis en Ayacucho y las enfermedades infecciosas en Loreto. Sin embargo, no sé si hay algún documento, una página o tal vez un artículo o un libro que justamente mencione esta epidemiología acá en el contexto peruano para más o menos orientarnos a qué enfermedades infecciosas son más frecuentes en tales zonas del país. Existe en la página de la Dirección General de Epidemiología, que ahora la llaman el CDC de Perú, ¿no? Está dividido, ¿no? Por agentes, ¿no? Y hay lo que se llaman los boletines epidemiológicos, ¿no? Ahí dependiendo de cada agente, hay gráficas, ¿no? De cómo es su reporte en todo el Perú, ¿no? Entonces ahí uno puede ver en dónde es que está más centralizada una que otra infección, ¿no? Ahora, también en la revista del INS, ¿no? En la revista del INS, en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, hay los distintos autores, o sea, médicos peruanos, distintos autores peruanos han hecho distintas revisiones, ¿no? Donde mencionan las características epidemiológicas per se, ¿no? Ahora, en las guías
nacional, las normas técnicas o en las guías nacionales, también siempre hay un preámbulo de estas características epidemiológicas, ¿no? Donde hay mayor prevalencia, donde en estas zonas de mayor endemicidad. Y de todas estas distintas fuentes uno puede ir encontrando dónde es que es más prevalente o endémica las distintas enfermedades infecciosas, ¿no? No hay digamos, como que un librito que haga un compendio de toditito y digan en tales regiones están todas estas, en tales regiones todas estas. Existe un texto, pero ya es un poquito antiguo, donde más o menos tampoco se hablan de todas las enfermedades infecciosas, pero era un poco más de las, si no me equivoco, de las metaxémicas, ¿no? No lo tengo a la mano, pero podría, por ahí lo tengo, porque está en virtual, ¿no? Y se los puedo alcanzar, ¿no? Pero ya es un poquito antiguito también. Y el comportamiento humano ha ido modificando, la geografía se ha ido modificando, ¿no? La zona urbana y rural se ha ido modificando, entonces, y las acciones también, ¿no? El tema de vacunas y todas las acciones del ministerio, digamos, han ido modificando estas cosas, ¿no? Pero ahí se los puedo alcanzar y la forma de cómo saberlo es en realidad revisando cada agente en estas fuentes, ¿no? En la página del CDC, ¿no? De la Dirección General de Epidemiología, hay los boletines epidemiológicos, en los textos que se publican nacionales, ¿no? De data peruana, en la revista del Instituto Nacional de Salud del Perú, y en algunas guías nacionales de manejo, también inician con en qué lugares es más endémica la gente que se está tocando, ¿no? Ok, entonces continuamos eh, para que tengan su tiempito para el almuerzo. Entonces, conociendo pues, ¿no? el proceso de infección, conociendo la historia natural de la enfermedad, un ya, disculpen, he abierto las ventanas porque ya me iba a empezar a desvanecer y ya no está habiendo tanto ruido, ¿no? Sí, sí. Entonces, conociendo la historia natural de la enfermedad, conociendo el proceso de infección, ahora hay que saber cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico de infección y al diagnóstico de enfermedad. Esto lo va a tocar bastante sutil, ¿no? Porque van a tener una clase que es el laboratorio de las enfermedades infecciosas, donde van a entrar más detalle. Pero yo quiero que se lleven estos conceptos importantes, ¿no? O sea, llegar al diagnóstico, uno va a hacerse de pruebas que están con el objetivo de detectar o al agente infeccioso o a la respuesta del sistema inmune, ¿no? Ahora, esto tiene que ser bajo un contexto clínico y epidemiológico, ¿no? No es que uno toma pruebas por tomar y como una batería de pruebas así al azar, digamos, ¿no? Es como que llega el paciente y tómale todo. No, porque ahí es cuando, como mencioné, uno puede detectar a un agente que no estaba generando la enfermedad, puede estar detectando una infección latente, puede estar detectando los microorganismos de parte del bioma, una colonización, etcétera, ¿no? Y uno aducir a un agente la enfermedad que está cursando una persona, ¿no? Entonces, también hay que saber en qué momento se piden las pruebas para detectar al agente infeccioso, en qué momento se piden las pruebas para detectar la respuesta inmune específica contra un agente tal, ¿no? Y muchas veces estas pruebas no van a estar o a la mano
o van a ser negativas, dependiendo de la gente, y uno va a tener que valerse de las pruebas del tejido, ¿no? En lo que son las biopsias, ¿no? Pero igual, todo esto bajo un contexto clínico y epidemiológico, ¿no? Así, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Puede que uno tome pruebas para detectar el agente, las baciloscopías, ¿no? El GNX, los pruebas moleculares, todo negativo. No sirven los, digamos, anticuerpos o detectar la respuesta inmune como para detectar enfermedad, ¿no? Porque puede uno tener eh, el signo, o sea, pruebas positivas de respuesta inmune que viene, que por ejemplo puede ser el PPD, ¿no? El cuantiferón, ¿no? Pero eso me dice que el microorganismo entró alguna vez, ¿no? Pero como la tuberculosis, pues tiene un periodo de incubación largo y puede haber infección latente y reactivar, no me está diciendo que es la causante de la enfermedad. Entonces ahí muchas veces sirve la biopsia, ¿no? Ahora, esto también, como digo, hay un contexto clínico epidemiológico, ya mucho se va a que uno encuentra un granuloma, ¿no? Un granuloma con calcio y uno dice, ya esto es tuberculosis. Es cierto, en nuestro país, en Lima y en distintas localidades de Lima en particular, a una persona no le encuentra un granuloma con calcio y uno dice, sí, verdaderamente dice esto es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Pero, hay que tener cuidado. Hay otras enfermedades que también producen granulomas, ¿no? Hay enfermedades no infecciosas que producen granulomas incompletos, ¿no? O sin calcio. Y hay veces que es tuberculosis sin granuloma, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en personas con el sistema inmunológico deprimido. Entonces, por eso uno se debe de valer de todo, ¿no? Uno se debe de no dejar de hacer una o que otra herramienta, pero siempre guiados por la clínica y por la epidemiología, ¿no? Ese es el mayor mensaje que quiero dar con estas diapositivas. Ya lo van a ver bien en lo que es el laboratorio en las enfermedades infecciosas, pero así las pruebas basadas en el huésped, ¿no? En detectar la respuesta inmunológica va a ser básicamente detectar anticuerpos específicos, ¿no? Existen distintas técnicas, ¿no? De ELISA, TIA, ¿no? Quimioluminiscencia, etcétera, que van a aumentar la sensibilidad y especificidad, ¿no? Y eso también se conversará y lo tienen que conocer, porque no todo resultado positivo ya eso es ya definitivo, ¿no? Sobre todo en anticuerpos. Y existe una temporalidad también, ¿no? Existe una temporalidad para saber en qué momento yo pido o un IgG o un IgM. Y eso nos va a ayudar a poder descartar enfermedades. Por ejemplo, en, en enfermedad por arañazo de gato, los anticuerpos para Bartonella genselae, los IgM son tan rápidos y caen tan rápido que para cuando está con todo el ganglio y acude a una tensión, el IgM ya no está, ¿no? Entonces, si uno solo pide IgM, pues, puede salir negativo y sí ser enfermedad de arañazo de gato. Ahora, hay veces que las personas tienen un día de fiebre y ya, o medio día de que le apareció el ganglio y inmediatamente se van asustados a buscar atención médica, y puede ser que se haya generado el IgM y aún no el IgG. Entonces, es un poco raro eso, ¿no? Generalmente cuando ya está con toda la clínica, el IgG ya también ya está casi detectado, ¿no? Pero eso es importante conocer, ¿no? En cada enfermedad, qué anticuerpo y su temporalidad, ¿no? Y eso nos puede ayudar a confirmar o descartar un agente infeccioso. Con respecto a las pruebas basadas en el agente, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? De detectar al agente, desde las tan simples como es la observación directa de extendidos en lámina, ¿no? En la que se usan distintas coloraciones, e incluso a veces ni coloraciones, con la tinta china simple, sin hacer más cosas, uno puede detectar algunos microorganismos, ¿no? Y con eso poder llegar a un diagnóstico, y esto es algo bastante rápido, ¿no? No se necesita de todo un procesamiento muy elaborado, ¿no? O dejar días para que uno pueda ver una observación directa.
desde algo tan simple como algo tan complejo como es la detección de los ácidos nucleicos, ¿no? Las pruebas moleculares, el PCR, ¿no? De esto sí se necesita un laboratorio pues, de mayor capacidad, ¿no? Personal más entrenado, ¿no? Eh, pero todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su interpretación y su utilidad, ¿no? De todas maneras, los que son los diagnósticos, este, digamos, los estándar, el gol estándar, ¿no? El estándar de oro vienen a ser los cultivos. Porque en la observación directa uno ve el microorganismo, uno no sabe si está activo o no, si está vivo o no, ¿no? Entonces la única forma de saber si el microorganismo que yo estoy viendo está vivo es cultivándolo, ¿no? Ahora, hay veces que, o sea, para que en una observación directa esté el microorganismo ahí visible es porque ha habido gran carga, ¿no? Del microorganismo. Entonces tienen un límite de detección, ¿no? Si hay poca carga o en el tejido que uno tomó o en la muestra que uno recolectó, ¿no? Por distintas razones, que ahí eso lo van a ver la preanalítica, ¿no? Entonces, por distintas razones preanalíticas, no llegó a haber mucho microorganismo, todo esto se tendría a salir negativo, ¿no? Por eso sus porcentajes en general son un poco bajos. Uno siempre debe de pedir la observación directa y el cultivo, ¿no? De los microorganismos que sean cultivables. Existen distintos medios, distintos métodos que buscan acelerar, ¿no? Llegar a que el cultivo sea lo más pronto. Pero es luchar contra la misma naturaleza del microorganismo, ¿no? Uno puede hacer crecer más rápido la tuberculosis, por ejemplo, nunca va a crecer en 2 días. No es un microorganismo de reproducción lenta, puede tardar hasta meses, ¿no? Entonces, por eso que ahí uno es que se hace de manos más de las pruebas moleculares o pruebas de antígeno, en la que no necesitas tanta carga, ni tan cantidad, ni tanto tiempo para poder detectar y, y determinar qué microorganismo está generando un problema. Ahora, esto también igual detecta partes del agente, ¿no? Algunos antígenos, cómo puede detectar sus genes, ¿no? Pero igual no detecta actividad, ¿no? Entonces, sirven, sí, para hacer un diagnóstico rápido, también es bastante certero, ¿no? Y incluso puede ayudar a detectar resistencias, ¿no? Porque uno detectando un gen, ese gen me dice, que esté presente este gen es porque tiene la mutación en tal lugar, y ese tal lugar es justo el lugar de acción de un antimicrobiano, ¿no? Entonces, si es que está ese gen, yo ya sé que es resistente a ese antimicrobiano, ¿no? Entonces, en todo eso sirven estas pruebas moleculares, pero, por ejemplo, no sirven para seguimiento, ¿no? Porque uno puede haber dado un tratamiento, y la persona está recuperándose, pero todavía están detectables los antígenos o los genes, digamos, del cadáver de estos microorganismos. Entonces, muchas veces uno pide, o algunos clínicos de este concepto tan básico no lo han revisado, y piden pruebas moleculares como control. Y a veces asustan porque le sigue saliendo positivo y hace malas interpretaciones, prolongación de tratamientos o cambio de tratamientos cuando la persona estaba yendo bastante bien, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con esto y eso en cada clase lo van a ir bien. Entonces, para lo que es el diagnóstico, recordar, ¿no? Pruebas basadas en el huésped, o sea, en la respuesta inmunológica, y pruebas de detección del mismo agente. Muchas veces uno se hace de valor de una o de la otra, o la sumatoria de ambas, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico y determinar si es infección solamente, o si es enfermedad, o si es verdaderamente la gente que está causando el problema. Bueno, chicos, entonces, bueno, disculpando las interrupciones que han habido, espero que los conceptos hayan sido claros, nos hayan entendido. Eh, Cualquier preguntita puedan hacerla ahora o a través del correo también, o tienen nuestros números, se pueden comunicar directamente. A veces el correo demora un poco en responder porque al correo institucional nos llegan varios correos de la facultad y del departamento,
y es un poco difícil, ahí se me pasan algunos correos, pero igual, es una forma de comunicación o a través del número también, ¿no? Tienen el número de todos sus docentes. ¿Algo que quieran comentar o agregar o preguntar? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Piero, ¿no? Sí, sí, doctor. Quería hacer una consulta en función al enfoque clínico que podríamos, digamos, hacer frente a un paciente que nosotros sospechamos que tiene una patología infecciosa, ¿no? Porque, bueno, digamos, en semiología no hay, digamos, un capítulo que se enfoque directamente en infecciones, pero forma parte, pues, de todos los capítulos que vamos viendo, ¿no? Sin embargo, siempre me ha quedado la duda de en cómo podemos hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico en un paciente, ¿no? Que digamos, sospechamos que tiene un problema infeccioso. ¿Cómo empezamos a abordarlo? Digamos, ¿hay algunas recomendaciones que usted nos puede realizar en función a ello? Se lo agradecería bastante. Claro, es justo algo que siempre mencionaba, a veces se me pasó. Por ejemplo, eso siempre lo mencionaba dentro de mis primeras diapositivas, ¿no? La importancia de conocer las enfermedades infecciosas. Infecciones pueden haber en cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿no? Cualquiera que ustedes piensen, cualquier tejido, ahí puede haber una infección. Entonces, elijan la especialidad que ustedes elijan, en su diagnóstico diferencial va a haber un agente infeccioso ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras, la fiebre va a ser algo que siempre nos va a orientar más a un proceso infeccioso, ¿no? A lo que conocemos como el SIRS, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica, sobre todo en una persona hospitalizada, nos hace pensar que el cuadro infeccioso es uno de los principales, ¿no? Un compromiso hemodinámico en una persona hospitalizada, sobre todo, también nos hace pensar en un proceso infeccioso. Que una persona venga de una región endémica, ahí, bueno, uno tiene que conocer qué agentes hay en esa zona endémica, porque al conocer los agentes uno puede pensar en qué cuadro genera, ¿no? En estos casos existe lo que se llama el manejo sindrómico, ¿no? El síndrome anémico febril, el síndrome ictérico febril, ¿no? El síndrome, por ejemplo, en lo que son las ITS, ¿no? También hay un manejo sindrómico, ¿no? El síndrome de secreción uretral, ¿no? Síndrome de úlcera genital, o sea, el cuadro de, digamos, de fiebre o respuesta inflamatoria sistémica nos debe hacer pensar en que hay posiblemente un agente infeccioso ahí adentro, ¿no? El problema es que a veces más bien se van al otro lado, comienzan a todos justificarlo como enfermedad infecciosa, cuando, por ejemplo, hay otros cuadros que producen una respuesta inflamatoria sistémica, como es la pancreatitis, ¿no? Como lo puede ser ¿cómo se llama esto? Una cetoacidosis diabética, ¿no? O sea, cuadros inflamatorios sistémicos que van a cursar con leucocitosis, que van a cursar con fiebre, y uno, está bien pensar que puede ser un agente infeccioso el que está ahí, hay una infección adentro, pero hay que hacer un diferencial siempre, ¿no? Entonces, no hay como que algo, un parámetro fijo y decir, con esto ustedes tienen que pensar que hay infección. Hay que estar siempre con la mentalidad abierta, pues, ¿no? De que, de tener un buen diferencial, ¿no? Y el tema de frecuencia. Muchas veces hay personas que han llegado a sala de operaciones, ¿no? Por tumoraciones, han sacado todo con diagnóstico de cáncer, ya hasta incluso a veces hay marcadores de tumorales positivos, y cuando entran operan todo y era un agente infeccioso, ¿no?
hay tumoraciones que se generan por mismo tuberculosis. Actinomicosis también, abdominales, que se generan abscesos fríos, ¿no? O masas tumorales, ¿no? En el INEM, lo que más frecuente he visto han sido mujeres, ¿no? Con tumoraciones pélvicas, que con todo el día llegaron hasta el INEM, imagínense, ¿no? Y les operan ahí, todo lo sacan, y era tuberculosis, ¿no? O tumoraciones en región cervical, ¿no? Ahí están la actinomicosis, ¿no? Entonces, es un poco difícil decir en tales cuadros pensar en infección, ¿no? Pero bueno, básicamente un cuadro febril uno tiene que pensar en infección inicialmente, pero recordar que no toda fiebre es causa infecciosa, ¿no? Y bueno, alguien que viene de una región endémica con fiebre, hay que pensar pues que hay un agente ahí. O el tema del manejo sindrómico, ¿no? Por ejemplo, que una persona venga de Puerto Maldonado con una úlcera crónica, sin fiebre, sin nada, ya uno va pensando en un agente infeccioso, ¿no? Que viene a ser la leishmania, ¿no? Y tampoco irse al lado, porque muchas veces llegan pacientes cuando estábamos ahí en la actividad asistencial, el 2 de mayo, venían con úlceras crónicas, con diagnóstico de leishmania, siendo tratados para leishmania, los derivan porque es una leishmania que no responde, y cuando vemos pues era tremendo cáncer, ¿no? De piel, ¿no? O a veces en leishmania cutánea con neoplasias de línea media. Entonces también por eso uno no debe centrarse mucho en tener parámetros definidos, ¿no? Hay que tener siempre en nuestra mente cartillas mentales de cada agente que están viendo, de cada patología que están viendo, y ver qué es lo más frecuente como causal, ¿no? Y así uno dice, frente a un paciente que uno encuentra con distintos signos o síntomas, uno dice, a ver, en mis cartillas mentales tales síntomas están en tales enfermedades, entonces voy priorizando, ¿no? Tal vez por mortalidad, o por frecuencia, o por grupo etario, y ahí uno se va quedando con cada vez menos cartillas para poder tomar pruebas confirmatorias de lo que uno está sospechando, ¿no? Entonces, depende del escenario, ambulatorio, hospitalario, ¿no? Depende de la región, uno va pensando, pero hay que recordar que por ahí siempre puede estar un agente infeccioso involucrado, ¿no? Creo que no respondí tu pregunta y te confundí más, pero es un poco cómo uno puede ir pensando en una etiología infecciosa en una persona, ¿no? Sí, claro, doctor. En todo caso, más o menos en función a lo que le he entendido, podría plasmarse de esa manera, digamos, eh, un paciente que viene con un síndrome febril, que no solo involucraría en este caso que esté objetivizada la fiebre, sino también otras manifestaciones propias de esta, quizás el órgano afectado y también epidemiología, esos tres serían los parámetros más importantes, ¿o qué otro aspecto debería considerar? No, claro, como mencionaba, la epidemiología es importantísima, ¿no? La epidemiología es importantísima, ¿no? Si dónde vive, o si ha tenido un viaje recientemente, ¿no? Si circula, ¿no? algún agente en la localidad donde está, ¿no? La parte epidemiológica es importantísima, ¿no? Incluso a veces en los hospitales nos bromean un poco, ¿no? Porque uno pregunta hasta por las mascotas, ¿no? O si cría animales, o si tiene agua potable, ¿no? Porque eso genera, como había mencionado, ¿no? En la tríada epidemiológica, ¿no? Huésped, agente y ambiente, ¿no? Entonces, uno tiene que valorar hacer esas preguntas, ¿no? Pero en una enfermedad infecciosa la parte epidemiológica es básica, ¿no? Y ahí viene la parte clínica, ¿no? El cuadro clínico que está presentando, en qué correlación tiene con
la epidemiología que uno ha averiguado. Bien, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, no sé si hay ahí alguna otra preguntita por aquí en el chat. Ok. Entonces, les recomiendo el utilizar estos cuadritos, ¿no? Esos cuadritos del proceso de infección, ¿no? Y el cuadrito de la cadena epidemiológica, ¿no? Con eso, es como conociendo al enemigo, digamos, ¿no? Conociendo al enemigo, cómo es que se comporta, y ahí uno también, se va dando cuenta de estas, justo de estas cosas que preguntaba su compañero, ¿no? O sea, ¿y dónde debe estar la persona? ¿Qué debe de haber alrededor, ¿no? Para que se dé cierta infección y que genere una determinada enfermedad. Bueno, entonces, como les mencioné, tienen ahí los correos para cualquier preguntita. No necesariamente solo de la clase que se ha dictado, sino pueden ser de algunas otras clases o de algunas dudas que tengan con respecto al curso. Entonces creo que ya estaríamos todo ok como para continuar sus distintas actividades y bienvenidos al curso. Y espero que va a ser de su agrado, va a ser de su agrado, eso sí. Y van a ver que las enfermedades infecciosas están en todo lado. Bien, doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta. Si no, ya creo que podemos dar por finalizada la clase.